¿Hasta qué página les mandé el resumen? Página 4. la página 4. ¿No? Vamos a la página 4. ¿Usted tiene este libro? Es que hay dos libros de la historia de la iglesia. Vamos a la página 4. Acercamiento bíblico. Dice acercamiento bíblico. Página 4. Acercamiento bíblico. ¿Qué defiende un cristiano? Aunque ya tratamos esto, es bueno recalcar que el cristiano defiende su fe, es decir, sus creencias y convicciones bíblicas acerca de Dios, santo, amor, justo, la creación, salvación, para todo el que cree, para todo el que cree por gracia, esperanza en la segunda venida de Cristo, vida eterna. No se trata de defender lo que se llama o se denomina cristiano, sino de principios basados en la Biblia que se sustentan nuestras creencias y estilo de vida. ¿Amén? Yo le hago una pregunta. ¿Será que el ateo tiene fe? El ateo. ¿El ateo tendrá fe o no tendrá fe? ¿Usted qué cree? No tiene fe porque no cree en Dios. Mire, la Biblia define dos clases de fe: fe humana y la fe que viene de Dios. Hebreos, capítulo tal, versículo tal. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Hebreo dice, y la fe viene, ¿la fe de quién? La fe viene. ¿De quién viene? De Dios. Al oír su palabra, la fe viene. ¿Ven? O sea, ¿tenemos fe? Sí, los hermanos tenemos fe. Hasta el ateo tiene fe. ¿Por qué digo que el ateo tiene fe? Porque el ateo cree en el Big Bang. ¿Acaso él vive 2000 años o 5000 o 10.000 años para haber visto el Big Bang? Nunca lo vio. Pero cree en algo que nadie vio, solo es una teoría. Y teoría es un hecho no comprobado, porque eso es lo que es la teoría. Cualquiera puede hacer una teoría, hasta yo puedo hacer una teoría. Pero ahí están los científicos dando las vueltas en algo que no existe. Y pasan años, pasan cientos de años, y siguen dando las vueltas en algo que solamente es una teoría. Por eso es que ahorita el hombre primitivo o el hombre mono que buscaban, que era mitad hombre, mitad mono, ya hay científicos de ellos mismos que dicen, ya no existe, porque ha de estar hecho polvo. Cada vez le ponen más miles de millones de años atrás. Cada vez le aumentan y le aumentan y le aumentan y le aumentan. ¿No? Pero dicen, ya no existe. ¿Sí o no? Aparece un hueso de gigante, viene el Instituto Smithsoniano y lo desaparece. ¿Por qué? Porque el gigante no cabe en la teoría de la evolución. Entonces hay que desaparecer eso. ¿Sí o no? Y así es la ciencia de hoy, porque al principio la ciencia sí se preocupaba por descubrir la verdad, pero la ciencia de hoy no. La ciencia de hoy se preocupa por controlar al ser humano en base a sus conceptos, unos ciertos y otros errados. ¿Ven? Esa es la ciencia de hoy. ¿Sí nos damos cuenta, hermano? Entonces nosotros nos basamos en todo lo que dice la palabra del Señor, hasta en el hecho de que Dios ha hecho milagros en nuestra vida. ¿Cuántos hemos visto milagros en nuestra vida? Amén. Todos hemos visto milagros, ¿sí o no? Todos hemos visto milagros. Mire, yo no tenía terreno para iglesia, estábamos alquilando. Alquilábamos una casa, después alquilamos otra casa, después alquilamos otra casa, como 3 casas alquilamos. Y así andábamos alquilando. ¿Ya? Hasta que un día orando,
Yo le dije a los hermanos, ¿saben que desde hoy en adelante, todos los que oren acá adelante van a decir una palabra? Díganle al Señor, gracias, que ya tenemos el terreno y ya estamos construyendo la iglesia. Y todos los hermanos obedientemente, todos los días oramos, casi un año orando. De repente aparece una mujer, una cristiana por ahí, que yo ni sabía quién era. Me dice, y pastor, ¿por qué sigue alquilando casa? Le digo, es que no tenemos libro de terreno. Dice, pero búsquese un terreno por fe. Me dice, bueno, por fe. Está bien, empecé a buscar el terreno por fe. Cuando yo busqué el terreno por fe, viene una persona y me dice, aquí están vendiendo uno que cuesta $44,000. De $44,000 fue bajándose hasta $18,000. Otra vez apareció esa cristiana por ahí. No sé quién había invitado. Apareció. Me dice, pastor, ¿y usted preguntó? Le digo, sí, están vendiendo uno en $22,000. Me dice, es que yo soy profesora, me van a dar $40,000. Dice, y ahí lo voy a apoyar para comprar el terreno. Y ya lo compramos. Y ya estamos construyendo. ¿Ven? Entonces, hay muchas cosas que son producto de la fe que viene de Dios a nuestros corazones. Sin esa fe no podemos ver milagros de Dios. ¿Ven? Esa fe es la que nos hace ver milagros, maravillas, señales. El poder de Dios, como está escrito en el libro de los Hechos. ¿Ven? Milagros, maravillas y señales. Que dijo Jesucristo, esto no viene solo. Para que venga esto tiene que haber ayuno y oración. Porque si no oramos ni ayunamos, ¿para qué le pone la mano a alguien? Si no va a pasar nada. ¿Ven? Pero si está ayunando y orando, entonces usted es un instrumento poderoso en las manos del Señor. ¿Ven? La Biblia no solo es el fundamento para nuestra vida cristiana, sino que también nos provee los fundamentos, metodología y recomendaciones de cómo ejercer la defensa de la fe. Es imperativo empezar con 1 de Pedro 3:13. A ver, lea 1 de Pedro 3:13 al 18, en voz alta. En voz alta para que lo podamos escuchar todos, hasta los que están viendo por el teléfono, ¿no? 1 de Pedro 3, del 13 al 18. Rápidamente, porque ya tenemos solo 5 minutos. 3:13. Del 13 al 18. Amén. La iglesia en el nombre del Padre y de su Santo Espíritu dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís? Primera de Pedro. Es la segunda. 3:13. No empieza así. ¿Está bien? ¿Y quién es? Sí, está bien, dale, perdón. Dios mío. Yo estoy viendo el 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hasta el 15. Sí. Hasta el 15. 18. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amén. Qué bonito es cuando uno predica la palabra, ¿no? A todos nos gusta predicar la palabra. Y a todos nos gusta, no a todos, pero hay unos que les gusta dar machete cuando están en el púlpito, ¿no? Machete a todo el mundo.
Pero siempre debemos de recordar que tanto el que predica como el que oye somos seres humanos, con defectos y virtudes. Amén. Ninguno de nosotros es perfecto, solo Dios es perfecto. Solo Dios no tiene defectos. Pero de ahí nosotros seres humanos, mientras estemos en esta tierra y mientras estemos en nuestro cuerpo de carne, tendremos virtudes y defectos. Y siempre habrán cosas que, aunque seamos hijos de Dios, siempre estarán batallando en nosotros. Siempre habrán cositas que todavía estarán ahí, que no querrán salirse de nosotros, sino que querrán permanecer con nosotros. ¿Sí o no? Querrán estar ahí. Entonces, cuando se predica la palabra, siempre tenemos que tener lo que se llama un poco de control, inteligencia, sabiduría cuando predicamos. ¿Amén? Predicamos, o sea, predicar la verdad, pero nunca olvidarse que el predicador también, pues, tiene sus defectos. ¿Sí o no? Porque podemos ser tajantes con cualquiera, ¿no? Imagínense que alguien ha caído en pecado y uno dice, la Biblia dice que tengo que darte machete, te me vas de la iglesia. ¿Sí o no? ¿Y qué pasaría si el predicador comete el mismo pecado? ¿Qué es el predicador en ese momento? Dice a los hermanos, acuérdense que la palabra del Señor dice, ¿no? Que antes que saques antes que saques la paja del ojo uno, mírate, no, la Biblia tú, o sea, ahí sí quiero que a mí me traten bien, pero yo fui machete con el otro. Entonces, tal como trato a los demás también, espero que me traten a mí. O sea, hay que ser condescendientes. ¿Sí? Con esto no les quiero decir que nos hagamos la vista gorda de las cosas malas, no. Hay que hablar la verdad y cuando hay que disciplinar y exponer las cosas, pues hay que hacerlo. ¿Amén? Y también acordándose de que si yo tengo algún defecto y merezco disciplina, pues tengo que sujetarme a la disciplina. ¿Amén? O sea, no quiere decir que yo tengo corona, no, que yo soy el pastor y que me quieren poner disciplina, no voy a hacer caso a la disciplina, he equivocado. Amén. Tengo que ser ejemplo. Si me equivoqué, tengo que aceptar mi error. Y también tengo que aceptar mi castigo. Amén. Hasta ahí llegamos con apologética, su libro de historia de la Biblia. Ay, una vez le voy a mandar el deber de apologética, me estaba olvidando. Porque como tenemos, a ver, son 2 lunes que no van a venir, ¿no? No. Son 2 lunes. El otro lunes no hay clase. Ahí hay clase. A ver, ¿de qué estamos los otros? Ya no tenemos. Próximo. Claro, pues sábado. El 18 sí tenemos clase. Ya, sí, está bien. Ya le iba a mandar medio libro. No hay deber entonces. No me ¿Vale? no hay deber. No, sí le voy a mandar el deber. Sí, le voy a El segundo de la hora No sé cuándo. Ahí ponga en apologética, ¿qué era el concilio de Nicea? ¿Qué era el concilio de Nicea? N-I-C-E-A. ¿Qué era el concilio de Nicea? Deber de apologética. La tarea de hoy va a recibir o... Ya al último, las 2 tareas, al último. Y otra cosa más, me lee la página 5 y 6 del libro apologética. Le mando a leer, no haga resumen, solamente lea. Usted lee y aquí yo le hago las preguntas. Amén. Y aquí yo me doy cuenta si ha leído. 5 y 6. Y antes de darme el resumen, le quito su libro. ¿No? Amén. ¿Qué queda? Nicea. ¿Qué era el concilio de Nicea? ¿Sabe lo que era el concilio de Nicea? Investíguelo. ¿Amén? Vamos al libro de historia de la iglesia.
¿Hasta qué página les mandé a hacer el resumen? Eso no Nosotros les mandó. mandamos a investigar. Ah, no les mandé el resumen. No, El significado del Mishnah y qué significó el Talmud. Bueno, entonces conversenme algo de la investigación que les mandé de historia de la iglesia, pero sin leer aquí ya sabes que no les califico. Eso nos mandó del Mishnah. Y Por eso. ¿Qué es la misma? Recopilación de la... Que la misma era una autoridad legal, Ya, procedida por la Torah, ya, que es ley hecha por los judíos. así es. Eso fue lo que yo leí sobre el mismo. ¿Ya quién más? ¿Quién da más? Ya le anoté aquí su actuación. A ver. ¿Sí? ¿Puedo decir? Claro que sí. Pero sin leer. Viene del siglo III después de Cristo, Ya, proviene del verbo shanan, que significa repetir. ya. Era la repetición de la ley. ¿No? Sí. ¿Alguien más? El Talmud, que era una recopilación de enseñanzas y doctrinas. Orales. Orales, sí. ¿Qué es oral? ¿Qué es algo oral? Tenía- Algo que se pasaba de boca en boca. Sí. Y la misma también era, o sea, era parte del Talmud, porque iban las costumbres y tradiciones de los judíos. Así es. ¿Su nombre cuál era? Muy sabroso. Ya. Quiero aclararles algo, ¿no? ¿Cómo se dividió la palabra del Señor cuando habían las persecuciones y todo lo demás? Sucede que aquellos que se llaman escribas, memorizaban libros enteros de la Biblia. ¿Usted puede memorizar el libro de Génesis? ¿Podrá? No puede. Pero en hebreo sí se puede. ¿Sabe por qué le digo? Porque el hebreo antiguo no tenía vocales, solo consonantes. Y ellos se aprendían. El libro de Génesis en hebreo es más corto que el libro en español, es larguísimo. ¿Ya? Y ellos se aprendían libros enteros. Cuando había la persecución y venían y quemaban los rollos de la ley y todo, entonces estos escribas se reunían y empezaban nuevamente a escribir el Génesis, el Deuteronomio y todo, y se reunían porque cada uno le ayudaba con una palabra. No me acuerdo de esto, que seguía de esta historia, y el otro decía, esto seguía. ¿Ya? Y el otro decía, sí, esto seguía, y cada uno iba corrigiendo. ¿Amén? Hasta volver a escribir el libro completamente. Por eso es que cuando habían persecuciones se admiraban, ¿no? ¿Por qué no desaparece la palabra de Dios, que la quemaban, la destruían el templo y otra vez se unían los rollos de la ley? Amén. Y era porque muchos escribas la memorizaban. Amén. Sigamos entonces. ¿Alguien más? ¿Su nombre? Marta Murcia. ¿Ya? Dígame. El Mishnah se considera el libro más importante en judaísmo. ¿Ya? Era un cuerpo de texto legal y la Mishnah fue escrita por eruditos de ese tiempo que eran erex de Israel, eran los talamitas, Ya. en el siglo I y III, antes de la era común. Amén. Y era un libro que se trataba de leyes y de debates jurídicos. A ver, ¿otra persona más? Ya dije que sea algo breve, ¿no? Breve, para que le dé tiempo a otro de también hablar. Bueno, ¿Eh? yo le puedo explicar que el Talmud ¿Ya? es como una ¿Cuál era su nombre? Disculpe. Glenda. ¿Ya? Es la recopilación de textos de todo lo que, los problemas, todos los tipos de temas que se hablaban dentro de la ética, las costumbres, ¿Ya? todas esas cosas ahí. Y esto se dividía en dos partes, que es la Mishnah y la Gemara, aunque no me mandó a investigar la Gemara, pero lo investigué por lo que estaba ahí. No, está bien. Por esa razón el estudiante aprende más. Aquí lo bueno es que aprenda más. Ya. Entonces vemos que en la Mishnah es donde se recopilaban todas las enseñanzas que eran de forma verbal, ¿verdad? Lo que aprendíamos prácticamente a través de la audición, ¿no? Lo que podía Claro. cantar, lo que podía...
Y lo que era Gemara era donde se ponían los libros de los comentarios y todo tipo de situaciones y discusiones, problemas, todo que sucedía. O sea, estaba dividido el Talmud en estas dos partes. En la primera parte que era el Mishnah y la segunda parte que era Gemara. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo les hablaba a los fariseos y él les recalcaba el hecho de que ellos respetaban más las tradiciones de los ancianos que la misma palabra de Dios? Se refería a ciertos libros como los que estamos investigando, que ellos le daban más importancia a la enseñanza, por ejemplo, de la Mishnah, ¿no? De estos libros, más que de la misma palabra. La palabra no es como de yo Dios. digo Mishnah, es como usted dice Mishnah. Mishnah. Claro. Yo digo Mishnah, es Mishnah. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O ahí terminamos? También se considera también se considera una autoridad legal en la cual ellos tenían manuscritos en la cual ellos lo hacían para poder distribuir las leyes. ¿Cuál es su nombre? Ana Robalino. No le escuché bien. Ana Robalino. Ana Robalino. A ver si me encuentro por ahí. Ya, entonces vamos a libro de historia de la iglesia. ¿Sí lo estuvieron leyendo un poco? La verdad no. La verdad es que había mucha tarea. No, pues yo digo que sí, de repente lo estuvieron leyendo ahí un poco. El día que no nos mande tarea lo podemos sorprender y decimos, bueno, no tanto vamos a leer. Ya. Vamos a la página 2 entonces. Capítulo 1. El judaísmo en Palestina en tiempos de Jesús. Según la visión soteriológica, ¿se acuerda que les mandé a investigar lo que es soteriología? Según la visión soteriológica del Nuevo Testamento, no les mandé a investigar. Y empecé a ir rayero porque eso lo investiga. Dios mío. Amén. Ahí rayero. Soteriología. Nos manda a investigar. Soteriología. Sí. ¿Qué es la soteriología? Yo pensé que le había mandado a investigar. Es que sí sabe lo que es la soteriología. Ya investiguelo y ahí me dice que... Sí sabemos, pero ya nos La olvidamos. doctrina referente a la salvación. No, dije que investigue los demás, no digo nada. Sí, no, ya investigue. Bueno, entonces sigamos. Según la visión soteriológica del Nuevo Testamento, Jesús apareció cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿Por qué dice la plenitud de los tiempos? Porque ellos pensaban que vivían en el tiempo final. Las guerras que habían, las conquistas, ¿no?, de los imperios y todo lo demás, ellos pensaban que justamente ya vivían en el final de los tiempos. Por eso es que yo les aclaraba la otra vez que no se asusten cuando aparece un video en YouTube, en Facebook, de que ya viene Cristo, porque ya los judíos están diciendo que venga el Mesías. Eso siempre lo han hecho. Amén. Eso siempre lo han hecho. Siempre ellos, cuando tienen muchos problemas, claman en el muro de los lamentos que quieren que ya venga el Mesías. Siempre lo han hecho. Amén. Así que no tiene por qué asustarse. Ahora si se asuste, pues póngase a orar y ayunar. El anhelo del Mesías estaba muy vivo en el judaísmo del tiempo, por motivos religiosos y políticos. ¿Cuáles eran los motivos? Religiosos y políticos. ¿Qué hacía una nación grande cuando conquistaba a otra? ¿Qué le imponía a la fuerza? Su religión, su idioma y su moneda. ¿Sí o no?
Por eso dice que motivos religiosos. Porque los judíos en ese tiempo, o los israelitas en ese tiempo, eran reacios a cambiar su religión. Peleaban por eso, no querían cambiar su religión. A tal punto que el Imperio Romano tuvo que intervenir y fue el Imperio Romano el que decidió quién era sumo sacerdote, quién el que llevaba la batuta religiosa para poderlo controlar a través de ese personaje. Amén. Entonces, claro, cuando apareció Cristo, Caifás dijo, oh, estoy en peligro, de repente lo ponen a él, el sumo sacerdote, y me quitan a mí, ¿no? Y todos los beneficios que recibía de Roma y del pueblo desaparecían, porque eso ha sido de siempre, por eso es que nuestros políticos no se pelean el amor del pueblo, ¿no? Porque el amor del pueblo es lo que usan ellos, ¿no? Aman tanto al pueblo que hasta lloran, no, ellos lo que pelean es el poder y el dinero, esa es la gran verdad, ¿amén? De lo demás es puro cuento. El pueblo de nosotros, el pueblo es puro cuento. ¿Ves? Y eso ha sido toda la vida ha sido ese mismo cuento. Desde hacía medio siglo se vivía el dominio del Imperio Romano. Herodes el Grande, ¿se acuerda que se investigó Herodes el Grande? ¿O investigó Herodes el Chiquito? ¿Cuál de los dos Herodes investigó? Herodes el Grande. Así que estamos empezando estas clases, ¿no? Ya, tranquila. Tómelo con calma, pero investigue Herodes el Grande. Tómelo con calma, pero investigue Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes el Grande? Si en verdad era grande por su estatura, o era grande porque se puso Herodes el Grande, o era grande por lo que hacía. Bueno, Herodes el Grande, solamente le digo ciertas cositas, no le voy a decir el deber, ¿no? Pero fue un hombre muy inteligente. Fue un hombre muy inteligente, astuto y también malvado. ¿Amén? ¿Quiere que le diga más? Sí. Investigue. ¿Amén? Él fue el que construyó el templo o reconstruyó el templo. Él fue el que mandaba a matar solo para... Se mandaba a matar cuando estaba en peligro su rey. O sea que ¿Ya? él fue el que dijo que se mueran los niños cuando en la época de Jesús que nació. Pero Sí. solo lo hacía para sentir nada más, para ver cómo la gente se ponía triste. No, Él, por el él miedo todo de lo que él perder. hacía era simplemente por defender, Por miedo de perder su posición real. Por eso es que él hacía eso, él defendía su posición real. Porque él sabía que podían crecer otras personas y podían sacarlo del poder. ¿Y sabe por qué razón él defendía todo eso y peleaba? Era porque él no era heredero al reino, sino que había sido ayudado y puesto por los romanos. Eso es Pablo. Amén. Por esa razón él peleaba ese puesto que no era en verdad de él. Amén. Él tuvo 3 hijos: Herodes Antipas, Arquelao, y el otro era Investíguelo. Filipo era el tercer hijo de Herodes. No, es que la vida de Herodes hay mucho que decir, por eso le mando a investigar. No solamente lo que le menciono yo, hay mucho. Como él sabía que la gente no lo quería, ¿qué hizo él para que la gente llore? Porque la gente no iba a llorar por él. Él mandó a matar a gobernadores y gente de bien que gobernaban con él, los mandó a matar. Entonces, la gente triste lloraba no por Herodes, sino que lloraba por las otras personas justas a quien mandó a matar. Porque él quería que la gente llore, ¿no ve que ya estaba próximo a morir? ¿Quién iba a llorar como rey? En la historia iba a quedar que nadie lloró por ese rey. Entonces él quería que la gente llore, darle un motivo de llanto. Amén. Y ya le digo, yo voy a ver si en verdad investigó o no la vida de Herodes cuando usted me esté dando su resumen. Si me dice exactamente lo que yo le dije, no le pongo aquí el vídeo. Amén. Vamos entonces a la siguiente parte. Más abajo dice: Arquelao fue depuesto en el año 6 a.C. por Augusto, quien dio un nuevo régimen a la región. La administración fue dada a procuradores
romano. ¿Se acuerdan lo que era un procurador romano? Un gobernador, el que recaudaba. Era encargado de la parte financiera y con el tiempo fue adquiriendo más poder hasta convertirse en un gobernador. Pero era procurador, sino que también tenía la misma autoridad de un gobernador. Amén. Procuradores romanos que residían en Cesarea, y los asuntos internos de los judíos eran resueltos por el Sanedrín. Eso habla de que los romanos no intervenían en asuntos religiosos, eso se lo dejaban a que decida el Sanedrín. Amén. Pero cuando se trataba de matar a alguien, ahí sí intervenían los romanos, porque estaba prohibido para los judíos dar muerte a alguien por asuntos religiosos. ¿Se acuerdan por qué lo llevaron a Cristo? Delante del César. ¿Por qué lo llevaron a Cristo? Porque no podían matar a nadie. Ellos no podían matar a nadie. Por eso lo llevaron delante del que estaba a cargo en ese momento de Judea, ¿no? Que era él. ¿Quién era el que estaba a cargo? A ver, Poncio Pilato. Entonces le llevaron delante de él para que sea juzgado a muerte, porque ellos no podían matar a nadie, pero sí podían resolver asuntos religiosos. Amén. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Ya. Una cosa era religioso y otra cosa legales. ¿Mandé? Lo de las muertes ya llamaríamos términos legales, o sea, porque uno estaban en los asuntos religiosos y los otros en los asuntos legales. O sea, el Sanedrín podía ejecutar de pronto, sentenciar a alguien a muerte, pero lo que no podía es matarlo. No podía matar. Claro, porque el Sanedrín es el que podía, o sea, y el imperio romano tenía que ver, por ejemplo, pero tenía que ir a manos de los en romanos. asuntos legales, así como dice la hermana, ¿no? Era el que gobernaba en ese momento, ya era el que sancionaba si no obedecía algo, ¿no? Si no se sometía a algo, ya era el que sancionaba el imperio romano. Amén. Pero no se metía en asuntos religiosos. ¿Sí me entiende? Esto es como que tenemos ahorita el Estado, vivimos en el Estado de Ecuador, pero el Estado no sanciona si nosotros cometemos un delito. Pero también la Iglesia tiene potestad de sancionar al hermano que ha pecado. Eso no sanciona el Estado, ¿no? El Estado no va a sancionar a alguien porque ha mentido o porque de repente le fue infiel a su esposa. El Estado no va a sancionar eso a menos que vaya esa persona a poner una denuncia. ¿Amén? Igualmente, así ponga la denuncia, no es algo grave que lo van a mandar a la cárcel ni nada de esas cosas. Pero la Iglesia sí lo Es considera grave en el mundo espiritual. Es grave. grave. O sea, la Iglesia sí lo acusa como algo grave, el Estado no. ¿Sí me entienden? Mientras no haya delito, pues mientras no haya delito, no es grave. Mientras no haya violencia. Claro, Por decirlo, violencia. usted de testigo, por decirlo, entonces lo hacen jurar y lo hacen jurar decir la verdad y toda la verdad. Claro. Y si usted miente, Claro, también ya está aplicado, ¿no? Entonces, de esa manera se movía el asunto entre Roma y los asuntos religiosos. Ellos no intervenían siempre y cuando no haya muerte de por medio, ¿no? No podían apedrear a nadie. Imagínense qué hubiera pasado con Jesucristo si en el momento que le llevaron a la mujer adúltera, él hubiera ordenado que apedreen a la mujer adúltera. Entonces que estaban probándolo. Porque si él decía apedréenla, venían los romanos y lo metían preso. Usted hizo matar a esa mujer, venga para acá. La ley facultaba. ¿Sí o no? La ley facultaba a los judíos a matarla, pero ellos no podían aplicarla. Podían hacerlo. Por eso es que fueron a punto. Le dijeron, mira, esa mujer fue encontrada en la adulterio, ¿no? ¿Qué dice la ley? Entonces, ¿sí se da cuenta? Pero ellos no podían ejecutarlo. Por eso le digo, mi hermano, miren la astucia de esa gente, ¿no? Miren la astucia de esa gente. No podían matar a nadie por asuntos religiosos. Por eso le dijeron a Jesucristo, esta mujer fue encontrada en adulterio. La ley manda a apedrear. Si Jesús hubiera dicho hay que apedrearla, los romanos lo metían preso por matar a una mujer. ¿Ya?
Lo metían preso. Miren, pero él no cayó en esa trampa. Y eso les dio coraje. Ellos querían ver preso a Jesucristo, ¿no? Querían ver su actitud. ¿Se da cuenta? Entonces, Roma, que era la que mandaba en ese tiempo, no se metía en asuntos religiosos mientras no había sentencia de muerte. Hasta ahí no se metía. Cuando ya había sentencia de muerte, ahí sí se metía. ¿Ven? Solo el Estado romano podía matarlas. Nada más. Saben que la palabra de Dios es maravillosa, ¿no? Cuando ya nos vamos penetrando en las cosas más profundas. Amén. La situación religiosa del judaísmo palestino. La situación religiosa del judaísmo palestino. El mundo judío mantuvo con tenacidad sus peculiaridades, características religiosas, cuyo centro era el monoteísmo. Tenían una concepción propia de la historia, guiada por el Dios Yahvé, que se había revelado como su Señor. Esta fe conformaba la vida cotidiana de los judíos, fe que venía fortalecida por la esperanza en la venida de un Salvador, el Mesías. ¿Se acuerdan lo que le hablé del Mesías? ¿Se acuerdan lo que le dije de el Mesías? El Mesías. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿Ven? Algo te dijo del Mesías. Bueno, cuando nosotros leemos en los evangelios la palabra el Mesías con la E mayúscula, el Mesías o el Cristo, la palabra el que aparece en el Nuevo Testamento con E mayúscula es la palabra hebrea que traducido es Dios. Él, con mayúscula, no con minúscula. Cuando usted vea en el Nuevo Testamento que diga el Mesías o el Cristo con E mayúscula, la palabra él con E mayúscula es Dios, traducido en el español. ¿Amén? ¿Amén? Si está con minúscula. Por ejemplo, Mesías es lo mismo que Cristo, porque Cristo es en griego, Mesías en hebreo. Ambas palabras significan ungido. Entonces, si aparece la palabra mayúscula él, significa Dios ungió o ungido de Dios. Es el único ungido de Dios. No hay más ungido de Dios. Solo Cristo fue ungido por Dios. Nadie más. ¿Amén? Por eso dice el Cristo o el Mesías con mayúscula. Por eso le digo, cuando usted vea el Nuevo Testamento, no me acuerdo, creo que, si no me equivoco, no me acuerdo si es en Marcos o en Lucas, cuando Jesucristo les pregunta a los apóstoles, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y ellos le decían, bueno, unos creen que eres el profeta, otros creen que eres otra persona. Y ellos dicen, ¿y quién creen que soy yo? Y ellos dicen, nosotros creemos que tú eres el Cristo de Dios. Y allí aparece la palabra mayúscula, Él, el Cristo de Dios. O sea, fuiste ungido por Dios mismo. ¿Amén? Dígame. Usted dijo que cuando está en mayúscula se refiere a Dios. Él. Sí, pero por ejemplo, yo no sé cómo interpretarlo, porque en el Antiguo Testamento yo leyendo, me he dado cuenta que también en ciertos pasajes como que menciona a Jesús. Y Jesús todavía no había venido. A partir del Nuevo Testamento es que ya se lo nombra, pero también como que en ciertas partes, en varios versículos, sí se lo menciona. Entonces, ¿cómo? O sea, también sería referente a lo que usted indicó, como decirlo así, el Mesías, el ungido, también se lo podría interpretar de esa forma. Claro que sí. Sí, la palabra él es una palabra hebrea que fue mencionada por ellos. O sea, no es raro que el Nuevo Testamento esté mencionando justamente la palabra él, que es hebrea, porque no es griega. Pero el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero aparece la palabra él, que es hebreo. Sí, por eso le pregunté cómo se interpretaría. Porque a partir del Nuevo Testamento es que ya se habla de Jesús cuando ya vino. Pero también en el Antiguo sí se lo menciona en ciertas partes. Sí. Sí,
Sí, vean, en el Antiguo Testamento aparece también la palabra Él. Él, cuando habla de Dios, Él. Pero, ¿en qué año estamos? ¿Primero, segundo, tercero? ¿En qué año estamos? ¿Ah? Primero, pero... Estamos en primero ya más o menos llegando a segundo. Ya más o menos usted, eso más ahonda ya en tercero, cuarto, quinto año. Ahí ahonda más sobre esas cosas. Y ahí entiende más sobre esas cosas. Yo lo que le doy es un abreboca, ¿no? Para que vaya más bien. Pero y aquí está en minúscula, ¿qué significado tiene? No, pues cuando es minúscula está hablando de un hombre. Ese es el Mesías, es un hombre. Ya, claro, es un hombre. El Mesías es un hombre. Porque también dice Puede la ser palabra cualquier Dios, otro también hombre. dice, a veces dice Dios en mayúscula y Por también ejemplo, habla de Dios en en el minúscula. Antiguo Testamento también parece el Mesías en hebreo, pero hablando de David, pero está hablando con E chiquita que fue ungido por un hombre. David fue ungido por un hombre. Amén. Amén. El Mesías es lo que Pero no es lo mismo la palabra el mayúscula que la palabra el minúscula. El minúscula se refiere a un ser humano. El mayúscula se refiere a Dios. O sea, el Mesías con E minúscula da a entender que es un hombre, esa es la Biblia. Es un hombre. puede ser Un hombre. cualquier otra persona. Un hombre unido por otro hombre. ¿Ya? Unido por un hombre. Amén. Porque Dios también hay con de mayúscula y de minúscula, sí, ¿verdad? Claro que sí. También. Cuando se habla de Dios, del Dios Todopoderoso, es con D mayúscula. Cuando se habla de cualquier otro Dios, es con D minúscula. Hasta estas cosas tenemos que ver en el castellano de la Biblia. Son diferencias. ¿Amén? ¿Está aclarado el asunto, mis hermanos? Amén. Sigamos entonces. Sigamos porque si no nos atrasamos. Sigamos a la página 3. El Mesías que debería erigir en Israel el reino de Dios. Esta fue la fuerza de resistencia más grande del pueblo en momentos de amenaza para su existencia. La idea mesiánica revistió pronto características demasiado terrenas, aunque nunca faltó una idea de misión esencialmente religiosa. Escúcheme esto. Cuando usted vea a los libros extrabíblicos, o sea, libros que no están en la Biblia, pero son parte de la historia de la iglesia y también son parte de la historia religiosa, usted se va a encontrar con una sorpresa. Que ¿por qué había judíos confundidos? Porque ya habían aparecido otros hombres que reunían gente, pueblo, ya se hacían llamar profetas. Ya habían aparecido otros hombres antes de Jesucristo, antes de Juan el Bautista, que tenían seguidores. Entonces eso los hacía confundir. Amén. Pero sí había una gran diferencia. En el aspecto de Juan el Bautista, fue el único que logró, por medio de Dios, de que la gente efectivamente se arrepienta y cambie. Se arrepienta de verdad. Porque los otros no habían conseguido que la gente se arrepienta de verdad. Solamente eran hombres seguidores de hombres. Amén. Nada más. En el libro de los Hechos usted lee, ¿no? Que hubo otros. También el nombre de Jesús era común. Muchos nombres eran comunes. No existían los apellidos. Ahorita gracias a Dios tenemos apellidos, pero a veces cuando son iguales nos confundimos. ¿Sí o no? Y son iguales los apellidos, iguales la cara y todo. Peormente nos confundimos. Pero en ese tiempo, ¿cómo identificaban a las personas si no tenían apellido? Del lugar de nacimiento. Por el lugar de nacimiento. Por el lugar de nacimiento. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Por el acento. ¿Por qué más? Por la familia de donde venía. Por la familia. Identificaban a una persona, no habían apellido, pero identificaban por el lugar de nacimiento, por la familia de que ellos venían, lo identificaban por el pueblo donde vivían, lo identificaban por su profesión. Habían partes donde decían Jesús el carpintero, porque habían otros Jesuses por ahí. Amén. También, si de repente habían dos Jesús el carpintero
¿Por qué lo identificaban? Porque el uno era Jesús, hijo de José, y el otro era Jesús, hijo de Bartolomé. Amén. Entonces lo identificaban por el nombre de la madre, el nombre del padre. Amén. Por donde vivían. Si Jesús se iba a otro lado, decían que era Jesús el de Galilea, ¿sí o no? O Jesús el de Belén. Entonces ahí identificaban a la gente porque no existían en ese tiempo los apellidos. Ahorita tenemos apellidos, ¿no? Pero en ese tiempo no. Amén. Gracias a Dios hay gente, bueno, gracias a Dios yo no nací con apellido Satán, hay gente que tiene apellido Satán. Profesor, pero Jesús es Jesús de Nazaret. Amén. Jesús de Nazaret. Pero ¿De Nazaret? pero Él vivió en Nazaret. es por la nación. Él vivió en Nazaret, era nazareno. Por la ciudad. Sí. Por eso él era llamado Jesús de Nazaret, Jesús hijo de José, Jesús el carpintero, Jesús de Galilea porque también vivió en Galilea. Amén. Y etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Tenía varios apellidos, imagínense usted. Amén. Y no solo Jesús, porque a muchos hombres se los identifican. A todos se los Le dicen conocía. el nombre y le dicen del... A todos. Ajá. A todos se los conocía así. Hasta el mismo endemoniado, mira, el endemoniado De Gadara. o sea, le dicen de lugar, siempre era por el lugar. Amén. ¿Y cuántos endemoniados eran en Gadara? Muchísimos. A ver, ¿era uno o dos? Eran dos, y siempre nos Porque así equivocamos nos en esos enseñó. dos. Eran Porque usted nos enseñó en la clase anterior, por eso lo aprendimos. El Evangelio de Lucas dice que eran dos endemoniados. Mateo dice que salió de los sepulcros. Marcos creo que dice que salió de la ciudad. Y Lucas dice que eran dos. ¿Amén? ¿Y usted dice cuántos son? Lo que dice la Biblia son 4. La Biblia dice que son dos. Son dos. Amén. Sigamos entonces porque ya tenemos poco tiempo. Junto a la fe monoteística y a la esperanza mesiánica, una función decisiva en el mundo religioso judío era la ley. Deber que la vida religiosa cotidiana pone al devoto. El cumplimiento trae la bendición de Dios, la falta, un deber de expiación. La ley se presenta en la Sagrada Escritura. La observancia de la ley traerá divisiones doctrinales dentro del judaísmo. ¿Cuáles eran las divisiones? Así como hoy, ¿no? La iglesia evangélica al principio era simplemente cristiana y después fue dividiéndose. Amén. También así, el judaísmo era uno solo y después empezó a dividirse por grupos. Estaban los asideos, que eran los observantes maximalistas, o sea, eran personas estrictas. Así tiene que ser y así hay que hacer la cosa. Amén. Maximalistas. Ahora, si no entiende la palabra maximalista, investigue. Ya dijo usted, pues estrictas. ¿Mande? Estrictas no dice. Ya. Estaban los saduceos. Los saduceos eran personas racionalistas. Ellos no creían en cosas espirituales, no creían en milagros, no creían en ángeles. Creían más bien que la Biblia era como los libros romanos y griegos, que eran un poco fantasiosos en muchas cosas, ¿no? Donde hablaban de dioses inexistentes que hablaban con las personas y cosas así. ¿Ya? Así eran los saduceos. ¿Ven? Ahí venían los fariseos sí creían en ángeles y en todo lo demás, ¿no? Eran intérpretes de la ley, elitistas, recogieron la interpretación de la ley por escrito en dos libros, la Mishnah y el Talmud. Por cierto que el Talmud casi no lo mencionaron mucho, ¿no? Hablaron bastante de la Mishnah porque repitieron lo que otro dijo. Pero es que la Mishnah y la que les dije la otra, El Talmud. No. La Mishnah, yo le dije otra cosa. Le dije la Mishnah y la Gemara son parte del Talmud, o sea, ¿se entiende? El Talmud es la fuente. El Talmud era la tradición oral. Claro, y de allí se divide. Estaban todas las leyes, discutían leyes, costumbres, historias. Era la tradición oral.
Bueno, la cosa es que los fariseos eran los que más discutían con Jesucristo, porque había muchas cosas que no entendían, espirituales. Amén. Ahí vienen los celotes. La palabra celote significa celoso. Eran celosos. Oye, que desde mañana le digo celotes. Oye, esos celotes. Entonces los celotes, observancia de la ley unida al combate. Eran tan celosos de la palabra que si no cumplía, no, te corto la cabeza. No, esos eran los celotes. Por eso es que los celotes siempre andaban peleándose con los romanos, defendiendo la fe. Eran hombres de guerra. Amén. Hasta ahí llegamos y en la siguiente clase continuamos, ¿no? La comunidad de Qumran.